En esta mañana, pues, dirigirme a la iglesia y como Xavi nos comentaba, ¿verdad?, a la novia, a la familia, al ejército. Y hoy vamos a seguir con el mismo tema, la iglesia local, porque efectivamente yo creo que es súper importante que entendamos lo más profundamente que podamos, evidentemente con la ayuda del Señor, lo que realmente somos. La iglesia somos las personas. Yo no vengo a la iglesia, vengo con la iglesia. Nunca en el Nuevo Testamento la iglesia es un edificio, nunca. Siempre somos personas, los redimidos, la familia. Y hoy quería compartiros algo que también la iglesia local hace. Ahora imaginaros que nosotros, Iglesia Núcleo Sans, nos unimos a la iglesia de Barcelona, Viña Macedonia, ¿vale? Y luego hay otra viña, ya lo decimos en fe, a unos 600 kilómetros de aquí, por Sevilla, por ahí, Viña Acaya, ¿vale? Y decidimos hacer algo conjuntamente, no solo Viña Sans, no solo Viña Barcelona, no solo las viñas en Macedonia, sino que también vamos a tener en cuenta a la viña que está ahí en Acaya, al sur, ¿vale? De eso nos habla, de eso vamos a meditar hoy en esta mañana. Es algo que pasó evidentemente en los tiempos de Pablo. Vamos a leer 2 Corintios 8 y 9 y vamos a ver qué verdades, qué principios, qué directrices tiene la palabra de Dios para nosotros. Y efectivamente, fijaros, ya es algo a destacar que en ese entonces, estamos hablando del siglo I, ya se juntaran las iglesias locales de distintas localidades, en este caso las macedónicas al norte de Grecia con el sur de Grecia, que es Acaya, ya se juntaran para realizar un proyecto en común, una tarea, una faena que les era común a estas iglesias. Y iban a realizar entre ellos una colecta. Es mejor que ofrenda, porque esta colecta involucra más iglesias locales, ¿veis? No solo las iglesias de Barcelona, sino también una iglesia que va a estar por Andalucía, Macedonia y Acaya juntas en un solo proyecto, una recolecta. Lo que implica dinero, lo que implica bienes, en ese entonces supongo pues también alimentos, ropa, para llevar a dónde. ¿Alguien sabe a dónde iba a llevarse esa colecta que se iba a hacer? Es un proyecto que a mí me ha sorprendido, y me ha hecho sentir ese orgullo de pertenecer a la iglesia del Señor. Siglo I, imaginaos en la que estaban embarcados Pablo, Tito y sus colaboradores en hacer una recolecta de esas dimensiones para llevar 2.400 y pico de kilómetros. Y eso que Macedonia y Acaya también estaban separadas, en la misma Grecia, pero unas al norte, otras al sur. Había que montar una logística realmente impresionante. Y llevar esa ofrenda, ¿a dónde? A Jerusalén, a los santos, a los pobres que había ahí, en la iglesia madre, podríamos decir. O sea que imaginaos, hace 20 siglos o 21 siglos ya estaba la iglesia local implicada, involucrada en ese tipo de faena. Y ahora vamos a ver cómo vivieron estos hombres de Dios, este apóstol y sus colaboradores, qué verdades espirituales hay, qué nos puede decir a nosotros Viña Núcleo Sans, Macedonia. Vamos a hacer la lectura. En primer lugar, yo lo he dividido hasta el versículo 6, el primer párrafo, que creo que esto es como una tarta que tenemos que comer, la verdad, pero como no podemos comerla completa porque tiene 39 versículos. Fijaros, capítulo 8 y capítulo 9 de 2 Corintios nos habla de lo mismo. Hay un hilo conductor, la colecta
que realizan las iglesias de Macedonia y Acaya para llevar a la iglesia, a los santos, a los pobres de Jerusalén. El primer párrafo dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos literalmente la gracia. Valera dice: el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hasta aquí leamos. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude. Padre, te agradecemos poder tener tu palabra entre nosotros. Y yo te pido que tú la pongas en nuestros corazones. Es ahí donde tu palabra encuentra ese lugar donde actuar, donde sanar, donde iluminar, donde alimentar, donde exhortar. Son nuestros corazones la diana de tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra, ilumínanos con ella y que podamos entender y comprender un poquito más lo que son tus planes para nosotros como iglesia local. En el nombre de Jesús, amén. Fijaros que ya sorprende que Pablo empiece el versículo hablando de ¿qué? Escuchad, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta no es la gracia soteriológica, la gracia por la que tú y yo conocimos al Señor Jesucristo, que lamentablemente los evangélicos casi en un 90 y pico % de las veces hablamos solo de ese tipo de la gracia. Es la misma gracia de Dios, pero es la gracia que se concede a una iglesia ya establecida. Es una gracia intraeclesial, de puertas para adentro. Es una gracia para nosotros, porque todavía la seguimos necesitando. Aunque ya somos salvos, ya nos ha justificado, ya nos ha perdonado, seguimos siendo esponjas, necesitados de la gracia de Dios. Y Dios lo sabía. Por eso empieza así el versículo. Pablo está con un deseo y unas ganas de compartir esa buena nueva con el resto de las iglesias, en este caso con Acaya. Por eso dice: os hacemos saber, os damos esa buena noticia, os compartimos esa bendición de que la gracia de Dios se ha dado a las iglesias de Macedonia. No dice cuáles, pero me ha vuelto a sorprender que la primera iglesia de Macedonia, ¿cuál es esa iglesia? ¿Cuántas iglesias hay en Macedonia? ¿Sabéis cuál? Y es excelente referente para nosotros la iglesia de los filipenses. Filipos es la primera iglesia en Macedonia, la segunda seguramente Tesalónica. Son las dos iglesias que están al norte. Ahí ha descendido, ahí ha caído, ahí se ha derramado la gracia de Dios. Y fijaros, por eso precisamente estaban en grande prueba de tribulación. Muchas veces las tribulaciones nuestras son el imán de la gracia de Dios. Estamos cerca de recibir, de nutrirnos, de empaparnos de esa gracia de Dios, efectivamente en situaciones de adversidad, de prueba, como las que estamos viviendo ahora. Y eso es precisamente lo que estaba pasando en Macedonia, y ahí está la gracia de Dios derramándose, obrando en esta iglesia local. Ahora, imaginaos cómo nos damos cuenta, cómo vemos la gracia de Dios. A mí me maravilla cuando Bernabé, oyen los ancianos, los líderes de la iglesia de Jerusalén, acerca de que algo estaba pasando en Antioquía, y le mandan a Bernabé un poco a espiar, a decir: oye, ve ahí a ver qué está pasando. ¿Y qué dice el texto en Hechos? Que Bernabé, cuando llegó y vio
la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. ¿La ves tú? ¿La vemos nosotros? Vamos a verla aquí en la iglesia de Macedonia. ¿O es que la gracia de Dios pasa desapercibida? Está aquí y no nos damos cuenta. No la vemos. ¿Es así la gracia de Dios? Yo creo que no. Primero han dado con agrado. Pero si eres pobre macedónico, no tienes con qué comer y estás dando con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Sabéis que la palabra pobre es muy fuerte aquí en el original, en el griego, es casi indigencia. Eran gente realmente pobre. Y sin embargo estaban dando aún más allá de sus fuerzas. Y estaban dando con agrado. Y escuchad esto, pidiéndonos con muchos ruegos, no pocos, que les concediésemos el privilegio de participar en esta gracia, dice el original, para los santos. Encima estaban yendo detrás del apóstol Pablo y sus colaboradores. Yo hasta me imagino tirándole un poco de la túnica a Pablo diciendo, oye, déjame dar. Déjame participar, déjame darte lo poco que tengo para comer. Yo quiero participar en esta obra de gracia. Yo quiero unirme a la gracia de Dios. Yo creo que es lo que Pablo tiene en mente en estos 2 capítulos. Y eso me ha sorprendido tremendamente, me ha impactado. ¿Sabéis por qué? Casi no está hablando de la ofrenda. Lo hace, pero él concepto teológico más importante es la gracia. Es la gracia de Dios que se ha derramado sobre una iglesia pobre la que les permite superar todas las flaquezas y las debilidades de nuestros corazones. Porque yo ya sé, también en carne propia, que en momentos de tribulación, de prueba, lo primero que hago es cerrar con seguro el bolsillo para que no se escape el dinero, ¿verdad? Porque el dinero nos da seguridad. Yo también prefiero una cuenta gorda que ni se entere de las facturas. Y seguro que les pasaba lo mismo a ellos. Eso yo creo que es muy humano, pero date cuenta que es la gracia de Dios la que nos hace trascender a esa realidad. Y es curioso como muchas versiones no mencionan la gracia de Dios como título. Tenéis versiones por ahí. Yo, por ejemplo, Valera del 60 pone la ofrenda para los santos. Otras ponen la generosidad macedónica. Otras ponen un llamado a la generosidad. No hay que ponerles la medalla a los cristianos de la iglesia de Macedonia. La medalla hay que ponerle a Dios, porque de Él es de quien viene esa gracia. Y es por la gracia de Dios que efectivamente operó, transformó los corazones de estas personas, que vemos esta clase de comportamiento yendo detrás del pastor para exigirle poder participar, poder ofrendar, poder dar en esta colecta que estaban haciendo. Y Pablo, que es listo, si esto pasó en la viña de Macedonia, el núcleo Sans, le dice, hey, escuchad el resto de iglesias lo que acaba de pasar ahí. Escuchad. Y no como esperábamos. ¿Veis que hay un factor sorpresa? Pablo mismo, que ya es un hombre de Dios, como la altura de un pino, él mismo como que se sorprende y ve esa gracia de Dios obrando, operando de una manera tan maravillosa en esta iglesia local, que sí mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Imagínanos una obra espiritual poderosísima en esta iglesia local. Y esa es la clave. La gracia de Dios obrando es ese río de agua turbulenta que nos va a llevar
en primer lugar a postrarnos delante del Señor y ya entregándole nuestras vidas, ¿cómo no le vamos a dar lo que hemos conseguido con nuestra vida, que le pertenece a Él? Si ya le hemos dado el don mayor que somos nosotros, ¿cómo no darle el resto de cosas materiales, verdad? De manera que, fijaros, eso actúa como un claro indicador para Pablo de que Dios le estaba diciendo: tira, sigue hacia adelante, yo estoy contigo, mi voluntad está en esta colecta, mi voluntad es que bendigáis a los pobres y a los santos, haced el bien a todos, dice la palabra, pero primeramente a la familia. Y eso es lo que estaba pasando, estaban recolectando para llevar a esos pobres, a esos hermanos, a esos santos que estaban pasando apuros ahí en Jerusalén, ¿veis? Y está claro, Pablo lee correctamente ese derramamiento de la gracia de Dios como el aprobado, el aval de Dios. Y le dice, sigue adelante. Exhortamos a Tito para que tal como empezó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Veis? Aquí ya se está dirigiendo a la iglesia de los corintios, que estaban en Acaya, al sur de Macedonia. ¿Veis? Un hueso más duro de roer. No todos somos así, ¿verdad? Las iglesias locales con esa generosidad, esa liberalidad para ofrendar, para dar, y tampoco evidentemente los recursos de todas son iguales, ¿no? Y eso es también lo que estaba pasando aquí. Pero fijaros cómo Dios empieza obrando en primer lugar con una iglesia pobre en recursos, pero ahora cambia la situación, ¿eh? Por tanto, como en todo abundáis, iglesia de Corinto, iglesia de Acaya, Viña Sevilla, ¿vale? En palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con los santos, fijaros los dones, que también son carismas, frutos de la gracia. Sigue la gracia estando presente aquí. Y ahora les dice, abundad también, añadid también en esta gracia, abundad también en esta gracia. Fijaros que algo interesante que yo he descubierto en esta preparación del mensaje, en estos 2 capítulos, es cómo le llama Pablo a esta colecta, a este proyecto, a esta faena, a esto de estar recogiendo, digamos, de distintos lugares de Grecia, bienes materiales, dinero, ropa, en fin, todo lo que se iba a llevar. Pablo le llama obra de gracia. Id meditando y pensando en eso. Y luego Pablo es sumamente delicado, actúa con pies de plomo, aquí veis, no actúa autoritariamente, y eso lo deja claro, no hablo como quien manda. Capítulo 8, el verso 8, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia. ¿Veis cómo una y otra vez sigue hablando de la gracia? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya ha hablado de la gracia del Padre, ahora habla de la gracia del Hijo. Y sabéis que al decir esta obra de gracia, se está refiriendo que realmente esta colecta, esta ofrenda, eso que están recogiendo también tiene que ser de gracia. Está hecha de gracia, pero esa gracia ya no es la gracia del Padre, ya no es la gracia del Hijo, es la gracia que deben manifestar los hijos de Dios, lo que tiene que verse en el mostrador de la gracia de Dios, que es su iglesia. Es de gracia. Hemos recibido de gracia, hemos de dar de gracia. Y si es de gracia, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendéis? ¿Qué implica que Pablo le llame obra de gracia?
¿Sabéis cómo se deletrea gracia? 3 letras. La D, la A y la R. Gracia es dar, verbo. Y eso tiene que verse en la iglesia. Por eso dice la gracia de Dios que se ha dado. La gracia hay que darla, la gracia tiene que ser generosa, la gracia tiene que ser abundante, la gracia tiene que estar presta a actuar. La gracia no se fija en las personas, actúa como la gracia de Dios. En otras palabras, Pablo les está diciendo, pareceos a Dios, pareceos al Señor Jesucristo. Iglesia de Corinto, mostrad vuestro amor. Y cuando los corintios oyeron amor, tilín, esa era un poco su asignatura pendiente. Era una iglesia rica espiritualmente y también materialmente, creo yo. Efectivamente, Corinto es mucho más probable que haya sido una zona mucho más próspera. Tenían 2 puertos, uno al oriente, al occidente, era un poco el almacén de Europa. Entonces corría pelas. Una iglesia más rica ha de abundar también en esta gracia, ¿verdad? Habéis de ser generosos, tenéis que dar con generosidad. La generosidad no es más que el triunfo de la gracia de Dios ante nuestro egoísmo. El mío primero, mi egocentrismo, y más en momentos de pandemia, más en momentos en que no tengo trabajo, más en momento que me entero que el vecino también está en un ERTE. Pero Dios tiene esa bendición de liberarnos de todo ese tipo de ataduras que nos impiden ser generosos. Generosidad es libertad para dar. Como estos creyentes de Macedonia, ¿verdad? Con agrado. Y finalmente, el tercer punto, y eso es otra cosa que es muy, muy consistente en la Escritura, si es por gracia, ¿para quién serán las medallas? ¿Cuáles serán las consecuencias de esa gracia? Cuando la gracia de Dios obra y cuando la iglesia obra por gracia. La gracia es una coral que canta todo el rato, a Dios sea la gloria. ¿Verdad? Si es por gracia, es para la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo les dice al final. Fijaros en versos 9, ya cuando han llevado toda la ofrenda, la colecta y todo, dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda la liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, porque pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio. Y fijaros, termina diciendo gracias a Dios por su don inefable. O sea que efectivamente eso tiene que ser aún una motivación mayor. Fijaros, algo que parece que no le damos la importancia que tiene, el hecho de levantar una ofrenda, el hecho de dar nuestro dinero, es algo que va a repercutir en alabanza y en gratitud y va a glorificar el nombre de Dios. Es glorificar nuestro dinero, ponerlo a los pies del Señor. Empezó hablando de la gracia, termina alabando de la gracia, esa gracia que empezó en el cielo, esa gracia que caminó por esos caminos polvorientos de Grecia, que viajó y todo, al final es una gracia que redunda en gratitud, en alabanza, en bendición a nuestro Dios. Y esa gracia, ¿seguirá teniendo Dios gracia para darnos?
o ya se le habrá acabado. Como derramó tanto ahí en Macedonia, como ha derramado tanto en otros lugares, América del Sur, tantísimas iglesias, tantísimos creyentes, otras partes del mundo que han tenido avivamientos. ¿Seguirá teniendo Dios gracia para darnos? ¿Crees tú que la necesitas o ya te conformas con que Dios te ha salvado y ya no necesitas de la gracia de Dios, de esta gracia de Dios, la intraeclesial, de puertas para adentro, para nosotros, para su familia? ¿Veis? Clarísimo el texto. La gracia fue a la iglesia de los macedonios. Yo creo que necesitamos, es más, lo voy a decir muy claro, necesitamos la gracia de Dios más acá adentro que allá afuera. Porque dependiendo de lo que Dios haga aquí en medio nuestro, si pasa lo que pasó en esa iglesia de Macedonia, que van detrás de Pablo tirándole de la túnica para que les deje ofrendar, seguro que vamos a ser una iglesia que impacta con el poder que la gracia tiene. Oramos al Señor. Tenemos un tiempo